Hola, hoy vamos a hablar sobre el sistema financiero colombiano y las reformas financieras en Colombia. Antes que nada, vamos a explicar que el sistema financiero es el conjunto de instituciones, medios y mercados que previamente autorizadas por el Estado están encargadas de captar, administrar e invertir el dinero tanto de personas naturales como de personas jurídicas, nacionales o extranjeras. ¿Qué son las reformas financieras en Colombia? Vamos a hacer un diagnóstico de la economía en la década de los 80. Primero hubo un agotamiento del modelo proteccionista. En otra parte, un débil crecimiento de las exportaciones y un aislamiento de la economía colombiana frente al comercio internacional. Sistema financiero subdesarrollado. Hubo inflexibilidad en sus operaciones, una ineficiencia, altos costos operacionales y un tamaño pequeño, pues no soporta grandes flujos. El mercado financiero concentrado. Políticas públicas, barrera de entrada y segmentación del mercado. Los bancos no podían prestar a largo plazo. ¿Qué es la crisis financiera de 1982? Debido a los grandes recursos que entraban por concepto del café, se llegó a un estancamiento en el 82. Diferentes entidades financieras se introdujeron en procesos de franca liquidez. Se devaluó el peso en más del 50% y al haber grandes cantidades de créditos en dólares, los propietarios de estos fueron a la quiebra. La Superintendencia Bancaria adquirió varias entidades. Después, en 1985, se creó el FOGAFIN, que es el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras, y este tomó la totalidad de las acciones de las entidades intervenidas por un valor simbólico. Durante los años 90 se presentaron grandes cambios en el sistema financiero colombiano. Ocurrieron modificaciones regulatorias de naturaleza cambiaria, monetaria y crediticia, además de las relacionadas con la estructura del sistema. La apertura comercial y financiera realizada a principios de la década del 90 y la crisis financiera establecieron el ambiente para que el sector iniciara un proceso de flexibilización y de modernización. En este trabajo se presenta el resumen de la liberalización financiera representada por el índice de represión financiera, la evolución financiera del sector que hace hincapié en las diferencias por tipo de entidad, el impacto diferenciado de la crisis según el previo deterioro de la solvencia del sector público, la deficiente regulación del sector hipotecario y los problemas regulatorios y de estructura de capital del sector cooperativo. También se presentan las medidas implementadas para enfrentar la crisis, compuesta por los aspectos regulatorios, financieros y de intervención del Estado y las características del mayor esfuerzo dedicado al sector público para su estabilización. Finalmente, se presentan las principales conclusiones y las medidas de política que se pueden derivar. Los fenómenos que explican de mejor forma la ocurrencia de la crisis financiera de fin de siglo en Colombia son la liberalización financiera, el boom crediticio, el deterioro de los términos de intercambio, la revaluación constante durante la década, la reducción de los precios de los activos, el incremento de las tasas de interés al final de la década, la deficiente regulación del sector hipotecario y cooperativo y principalmente y en forma fundamental, la repentina y abrupta suspensión de los flujos de capital externos ocurrida en la mitad de los años 90. Las recomendaciones de este trabajo giran en torno a los flujos de capitales externos, al continuo monitoreo sobre la estrecha relación entre los factores macroeconómicos y el sector financiero, a la adecuada supervisión del sector cooperativo, a la creación de instrumentos de consolidación y control de los conglomerados financieros y a los mecanismos para supervisar la eficiencia del sector.
Adicionalmente, se hacen recomendaciones sobre el incremento de la ponderación de riesgo de los papeles estatales, sobre una formulación normativa que considere los riesgos de los clientes y no solo los de las entidades, y que en ningún caso se excluya de la regulación y de la supervisión a sectores específicos que participan en el sector. Finalmente, se advierte sobre la necesidad de contar con un compromiso de blindaje de las entidades públicas.